Muy buenos días, tardes o noches a la hora que esté viendo esto, profesor. Yo soy José Alfredo Arroyo Gómez, el equipo número uno de la materia de Lenguajes y Autómatas 2. Y pues bueno, este es otro video explicativo sobre nuestro proyecto. A día de hoy, pues ya obtuvimos más recomendaciones y feedback por parte de usted de qué es lo que nos hace falta. Y pues ya principalmente pues ya tenemos gran parte del proyecto acabado. Se nos pidió agregar diagramas de casos representando pues claramente las clases que estuvimos utilizando un poquito en la programación, que bueno, básicamente son tres clases, una por cada análisis. Estas tres clases pues comprenderían lo que es el compilador entero y pues hay clases de ayuda. En este caso pues las clases principales son las de el Letzer para hacer todo el análisis léxico, el parser, el cual recibe pues los tokens generados y pues se encarga del análisis sintáctico y la parte de la semántica que pues recibe los árboles generados por el analizador sintáctico y pues gracias a esto pues podemos generar nuestra parte semántica. Todas estas pues son por medio de las opciones de los botones y aparte pues de estas clases principales tenemos unas clases importantes, principalmente la del token. La del token nos permite generar y crear tokens, administrarlos, crear la tabla de símbolos y pues la clase enumeración que nos permite definir pues cuáles son nuestros tipos de tokens. También hay una igual para definir nuestros tipos de errores en el compilador. Y finalmente, pues tenemos un archivo, un script, un código que nos permite manipular la interfaz de usuario principal de nuestro programa. Esta nos permite abrir archivos, abrir los archivos de la documentación que se nos pidió, acceder a archivos, abrirlos, guardarlos, todos estos aspectos que pues son, tienen que ver pues con esta barra principal, ¿no? Para poder cargar archivos, abrirlos, para cargar la documentación, abrir los PDFs, etcétera. Básicamente esas son nuestras clases principales, todas las clases que estuvimos utilizando en este proyecto. Realmente no fueron muchas y pues fue de gran ayuda separarlas de esta manera, ¿no? Para análisis léxico, semántico y sintáctico. Y asimismo, pues las clases de ayuda, ¿no? O las clases, digamos, útiles, las clases útiles. Y pues también otra cosa que se nos pidió, pues fue explicar un poquito, ¿no? Este proceso que nosotros utilizamos, ya que pues Godot es diferente, ¿no? De Java o de C, quizá lenguajes de programación, ya que pues este es un motor de videojuegos, es decir, pues ya integra muchísimas funcionalidades. Algo que pues nos comentó desde un principio que le pareció bastante interesante, pues fue lo del editor de código que nos permite darle un color a las diferentes tokens, estructuras que generamos, como por ejemplo int es una palabra reservada y pues se puede observar que tiene ese color, pero los identificadores tienen otros colores como identifier, bueno, están en rojo. Los símbolos están en un blanco y por ejemplo números pues están en este tono naranja amarillo, ¿no? Y pues eso es gracias a que Godot cuenta con nodos especializados para diferentes tareas. Los nodos, como alguna vez ya comenté, pues son básicamente pequeños componentes con funcionalidades específicas que cuentan con diferentes propiedades. En esta pestaña del inspector podemos analizar, ver, observar e interactuar con todos los diferentes todas las diferentes propiedades que cuenta el nodo, ¿no? Y podemos ver propiedades para modificar este TextEdit, es
un editor de texto, es una caja de edición de texto. Podemos modificar el texto que hay desde esta propiedad que se llama text, el placeholder, podemos modificar si es editable o no, y pues esta parte del manejo de los colores, que esta propiedad la llama Godot como syntax highlighter, y pues tenemos que crear un nuevo objeto o un nuevo atributo nodo llamado code highlighter. Este nos permite modificar pues todas estas propiedades para los números, identificar su color, símbolo, su color, funciones, su color, palabras reservadas o regiones de color para determinados caracteres que estén todo en medio de eso, ¿no? Y es bastante interesante cómo podemos manipular todas estas características y crear pues nuestro compilador. Y pues al final el proceso pues fue básicamente primeramente, ya gracias a la teoría que estuvimos estudiando a lo largo del semestre, pues fue muy, no voy a decir que sencillo realmente, porque pues fue todo un proceso, ¿no? Tener que entender cómo funcionaba cada uno de los análisis para posteriormente poder implementarlos, ¿no? No fue tan sencillo, pero lo pudimos llevar a cabo poco a poco, investigando, analizando, preguntando también con el profesor y pues se logró tener un producto que pues funciona, ¿no? Es funcional. Llega a analizar, a pasar por los tres análisis, se ve pues nuestro semáforo que nos indica si pasa o no, como por ejemplo aquí digamos que quisiéramos poner b arroba como identificador, pues no pasa. Eso ya está definido en nuestro lenguaje y nos marca un error y el semáforo también lo marca, ¿no? Y todo esto que hicimos aquí en Godot, pues fue gracias de los nodos que nos proporciona Godot. Estos pequeños recuadros de colores no son más que un nodo llamado TextureRect, que básicamente es como lo que quiere decir que es una textura en rectángulo y su propiedad que modificamos pues es la del color, básicamente. Y también lo que está bastante interesante de Godot, pues es su manejo de los layouts. Godot cuenta con diferentes nodos para el manejo de contenedores de tipo margin container que nos permiten crear un margen alrededor de los objetos que vamos metiendo. Los HBots containers son contenedores que colocan los nodos hijos de manera horizontal. El, su contraparte sería el BBots Container, que los coloca de manera vertical. Y pues son bastante interesantes. Tenemos etiquetas, tenemos botones, tenemos texturas para imágenes, por ejemplo, también. Y es bastante interesante. También tenemos nodos para la manipulación de sonido. Podemos llamarlos cuando queramos. No sé si se está escuchando, pero como le mencionamos en algún otro video, pues este, ¿cómo decirlo? Este compilador pues cuenta con sonidos y con música. Sonidos cuando pasa o cuando no pasa un análisis y pues música que nosotros implementamos porque pues creímos que pues era un agregado interesante, ¿no? Pues ya que estamos utilizando este motor que tiene estas facilidades, porque realmente es muy sencillo implementarlas gracias a los nodos que ya contiene. Simplemente es decir, este nodo quiero que toque en este momento y ya está. Es bastante sencillo. Por ejemplo, podríamos ver un poquito de eso en una estructura de algún código. A ver, por ejemplo, aquí. Todos los scripts de Godot o cuando tú lo creas extienden de una clase, es decir, que heredan de una clase o un nodo en especial. En este caso, para el análisis léxico se hereda de un nodo común, el nodo base, vaya, porque pues como esta clase es este nodo que nosotros creamos, llamado Ledger, es simplemente para como ayuda, para que esté en la escena
aquí para que se pueda utilizar y pues se puedan llamar pues sus características, ¿no? De que esté creando los tokens, generando la tabla de símbolos, etcétera. Una parte interesante aquí es esta sintaxis, donde primero tenemos que escribir el símbolo de dólar y después, entre comillas, una especie de dirección. Estas direcciones son las direcciones de estos nodos. Entonces, en una variable podemos almacenar un nodo que tenemos acá en la escena. Esto nos va a poder permitir poder acceder a las propiedades que estamos viendo de este lado, ¿no? Entonces, por medio del código, podríamos decir, entonces guardaste una variable para el audio de success. Entonces, cuando pase cierto evento, tú accedes a tu variable success audio y le dices en la propiedad play, bueno, que en este caso pues sería como un método, una especie de método. Aquí marqué error porque pues no estamos en código, podremos escribirlo aquí y aquí sí funcionaría. Punto play y es una propiedad o un método que pues si tú le pasas una posición, te va a tocar ese sonido desde cierta posición, entre 0 y 1, ¿no? Sería como si tú dijeras en el minuto 2 o así, ¿no? Entonces es bastante interesante pues esa manipulación que permite Godot de poder mandar a llamar todos estos componentes que tenemos aquí en código y poder manipularlos, hacer uso de todas sus propiedades. Entonces es un software bastante potente para poder hacer este tipo de aplicaciones. En general, pues uno pensaría que puedes hacer videojuegos, no nada más, pero puedes hacer bastantes cosas interesantes. Esa es la realidad. Y otra cosa interesante, pues es la separación que tiene Godot en diferentes escenas. Por ejemplo, la escena de los integrantes, pues está completamente separada, digamos, de esta escena principal. Y lo único que hacemos nosotros es instanciarla o llamarla, pues aparte, ¿no? No la construimos directamente aquí, sino que simplemente la llamamos y la ocultamos cuando pues no se tenga que ver, ¿no? Como por ejemplo pues cuando está cerrada o en principio. Solo se abre pues cuando presionas el símbolo en el menú, ¿no? De About. Entonces se separan y puedes agregar tus propios nodos pues en cada escena separada, ¿no? Para construir escenas completas y después puedes juntar esas escenas completas en otras escenas para crear pues tu aplicación, tu videojuego, tu ambiente entero pues de todas estas funcionalidades tan interesantes y potentes, ¿no? Básicamente, pues el proceso fue eso, ¿no? Ir creando nuestras escenas, agregar los nodos necesarios para las escenas. Los nodos de funcionalidades los separamos en nodos de tipo normal que tienen su propio script, su código para realizar las partes de los análisis. Y cuando, por ejemplo, se presiona un botón, en este caso, a ver si carga, ahí seleccionamos el botón. Godot también cuenta con algo bastante interesante que son el manejo de señales. Las señales son básicamente eventos y nosotros podemos decir, cuando el evento sea presionado, entonces voy a conectar ese evento con algún script que yo tenga. Si yo le digo, por ejemplo, lo voy a conectar con el script de Letzer, del análisis léxico, y en el análisis léxico yo tengo un método o sí, pues yo tengo un método para hacer el análisis léxico, pues simplemente lo llamo cuando esa señal pues se ejecute, ¿no? Pues esto es ya muy transparente, ¿no? Con Godot, porque ya te provee de señales para presionar botones. ¿Qué tal si, por ejemplo, cuando entra el focus en el control, es decir, si tú pasas el mouse por arriba, como por así decirlo, un hover en el botón, pues va a pasar un evento. Tú personalizas esos eventos pues aquí, una vez que ya tienes conectados em, tus nodos con algún script. Es importante tener un script primero para esto, para poder hacer el llamado eh, en el código, ¿no? Y pues es bastante intuitivo el motor.
Después, pues de que y fuimos agregando pues los nodos necesarios, las señales, los eventos, pues ya fue puro diseño, tratar de crear una interfaz de usuario que sirviera. No fue tan sencillo porque la verdad Godot es un poco extraño, ¿no? Su manejo de los controles de interfaz de usuario, sus contenedores, es diferente de otras herramientas que hemos usado, como puede ser Java con sus formularios, como lo puede ser HTML también, es diferente realmente, pero pues tratando, pues llegamos a estos resultados, ¿no? Em, en general creo que ese fue el proceso, ¿no? Que estuvimos realizando para crear todo este programa. Am, Al final, pues también nos habíamos decantado por utilizar herramientas como Java o Python, pudiera ser, incluso C, ¿no? Porque pues también es interesante, pero pues el problema al final radicaba en crear la interfaz de usuario y esos aspectos, ¿no? Se pudo haber hecho en cualquier otro lenguaje, pero Godot ya te da estas facilidades para el manejo de ventanas, incluso para exportar el proyecto en diferentes plantillas, como lo puede ser para Android, para iOS, para Windows, para HTML. Tiene diferentes opciones que son realmente útiles si quieres crear una aplicación multiplataforma, ¿no? Y pues aquí podemos ver pues todo lo que estuvimos trabajando y pues creemos que pues eh, el, el resultado es bastante bueno, si nos convence. Y pues sí, fue posible pues implementar todo esto pues gracias a todos los conocimientos que estuvimos recabando a lo largo del semestre. Y pues le dejamos con este pequeño video, pues viendo un poquito su funcionamiento, ¿no? Nuestro proceso en grandes rasgos y pues cómo se utilizó esta herramienta para poder para poder analizar un poquito más a fondo el lenguaje, pues tendríamos que estudiarlo, ¿no? A detalle, porque realmente es, siento que no es complejo, porque está basado en Python y Python es bastante sencillo, pero pues como son cosas diferentes que a lo mejor no hemos visto nunca, en el caso de mis compañeros, pues sí tuvieron que estudiarlo un poquito, porque pues sí es diferente de cosas que hemos visto. Es su propio lenguaje el que tiene este Godot, es Godot Script, y pues tendremos que estudiarlo un poquito más si queremos llegar a fondo, ¿no? Yo ya tenía un poco más de experiencia por eso de que me llama la atención el desarrollo de videojuegos y pues quiero hacer videojuegos en este tipo de herramientas porque son bastante útiles. Y ahora pues también me doy cuenta que pues son bastante útiles también para crear aplicaciones y proyectos de esta calidad, ¿no? Que facilitan todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, el acceso a multimedia o todo este manejo de imágenes, sonidos, los paneles, el manejo de archivos, el manejo de apertura de PDFs, por ejemplo. Aquí podemos ver cómo se abre, ¿no? Es bastante interesante, la verdad. Me gustó mucho realizar este proyecto porque pues me permitió a mí en lo personal pues explorar un poquito más esta herramienta y sus posibilidades, ¿no? Entonces pues creo que de mi parte sería todo. Estamos en contacto, esperando por las indicaciones siguientes que tengamos que realizar. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Estamos al tanto y pues seguimos trabajando con lo que haga falta, la documentación, diagramas de casos, toda la evidencia pues para que tenemos que presentar para este proyecto final de esta materia, ¿no? Pues muchas gracias y pues hasta luego. Nos vemos.